Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos de nuevo a su podcast Lo que nunca te explicaron. Antes de empezar, queremos, pues de su parte, pues obviamente queremos que el Espíritu Santo los ilumine para que le den like y se suscriban a este video. Si les gusta el contenido que subimos, si les gusta las entrevistas que hacemos, pues nos apoyarían muchísimo con esa parte. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues estamos hoy con un gran invitado, igual con muchísima alegría porque pues, es otro sacerdote de nuestra parroquia, de nuestra segunda casa, y es el padre Yair. Él, pues también sacerdote aquí, acaba de llegar, nos acabamos de conocer, pero hemos agarrado confianza muy rápido con él. Y padre, pues, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Dylan. Pues gracias por la invitación de participar aquí. Yo estoy más nervioso que cualquier otra cosa, pero Dios lleva y pues uno está aquí para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Claro que sí, no, el padre es modesto, pero la verdad es No. que se le da muy bien la palabra, de eso no se preocupen. Pues el día de hoy, pues hay mucho que platicar, mucho que hacer, pero padre, cuéntenos más o menos un poquito de su historia también, no sé si quiera dar un poquito de contexto de cómo fue que empieza a tener este camino y todo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Dios me fue llevando, digo, es como muchos detalles para hablarlo en este momento, pero Dios me fue llevando. Yo vengo de una familia que no es muy creyente en parte. Eh, en otra parte de mi familia sí lo es, pero no es tan practicante. Entonces yo estoy aquí por pura misericordia de Dios, la verdad. Y eso significa que a mí me ha enseñado mucho eso de que Dios a todos llama, a todos busca y a todos les abre el camino para que puedan entender su voz, escuchar su voz y entender su voluntad, ¿no? Ok. Yo creo que lo más importante de todo es más que el hecho de ver, en mi caso, pues que no era tanto para ser sacerdote, sino el reencontrarme con el amor de Dios. Eso fue lo que me marcó y fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Entonces, ya lo demás fue un sí, a veces difícil, pero pues bueno, ahí vamos todos los días reafirmándolo como podemos y eso significa también para otras personas que puedan estar escuchando esto, que el sí de hoy tiene una repercusión que sorprende mucho en el futuro, de verdad. Ok. Entonces, pues eso. Pues de hecho, lo bonito de que justamente pensando cuando estamos viendo todo el tema y de qué hablar hoy y así, pues pensando en su testimonio también me di cuenta como que viene mucho ligado a lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Que es como ese sí a Jesús. Y ahorita vamos a ver qué implica, ¿no, padre? Ajá. Pero para entrar en detalle, padre, muchas veces escuchamos que la cruz de Cristo salva, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué tan cierto es esto? Porque creo que a veces puede estar como que un poquito confuso para algunos, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es Sí. esto también? Bueno, yo no espero no causar polémica con con este tema, ¿verdad? Pero es algo de lo que estoy como muy convencido. Creo que no voy a estar diciendo ninguna herejía, de verdad. Pero a veces pensamos que la cruz solo así la vemos como un instrumento y decimos, este instrumento me salvó. Y en realidad creo que pierde mucho de la esencia de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Sí. En realidad, en el fondo lo que la cruz salva es por la obediencia de Jesús, es el sí del sí de Jesús. Sí. Eh, digo, me voy a remontar un poquito hacia atrás, no quiero aburrir, pero es muy interesante esto porque en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, todo se origina con un sí de Dios que crea, ¿sí? Pero luego hay el no de los ángeles, de Satanás, y que empieza a desordenar las cosas, pero Dios tiene una esperanza, que es el sí del ser humano, ¿no? Entonces crea a Adán y a Eva con esa esperanza, esa ilusión. Imagínate a Dios sintiendo un tremendo amor por lo que ha creado, y todo lo ha creado para el ser humano, y en ese exceso de amor tiene esta ilusión, esta alegría de decir, es que Él sí me va a decir que sí, Okay. ¿no? Y pero él estaba como consciente de que podría haber un riesgo, ¿no? O sea, lo voy a hacer libre Uh-huh. porque quiero que me diga sí libremente, ¿no? De nada me sirve tenerlo como una máquina o algo así que funcione como perfectamente, pero que no me ame porque solamente el amor se da en la libertad, ¿no? Ok. Entonces él dice, pues me voy a arriesgar. Y yo confío en que me dirá que sí. Y todo iba bien, todo iba bien, pero el primer no, que fue el de Satanás, pues fue el que hizo que la humanidad también dijera no. Entonces, Dios me da la impresión de que tiene todo el tiempo
o sea, todo en la existencia de la humanidad ha tenido esa esperanza de un sí, un sí, un sí, Ok. ¿no? En nosotros. Y lo ha reafirmado con los profetas, con los patriarcas, y bueno, hasta que llega Jesús, ¿no? Hasta que se da la encarnación, él, dicen, el único que puede decir sí constante y absoluto, pues es mi hijo, de alguna manera. Entonces, con la encarnación de Jesús, Jesús viene a ser obediente, como dice San Pablo, hasta la muerte y una muerte en cruz. Ok. Y ese es el sentido de la cruz, ¿no? Obedecer, no por obedecer, sino que amamos y por amor nos apegamos a eso y, y tratamos de hacer el mejor bien posible. O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Supongo que amas a tus papás Sí, sí, sí. y supongo que por amor, sin que haya un documento que diga, estas son las reglas de mi casa Sí. que tienes que seguir, hay como una intuición de tu corazón que tienes que, o sea, que tú mismo dices, esto es el mínimo que yo al menos debo hacer por mis padres Ok. porque los amo, ¿no? Sí. Entonces, sé que tengo que estudiar, sé que tengo que llegar a cierta hora, no arriesgar mi vida para no preocuparlos, ayudar en la casa, cumplir ciertos deberes así como que familiares, ¿no? Y eso no está dictado, o sea, eso se da en el corazón del hombre porque por el amor comprende que se desprende la obediencia. No Ok. sé si me doy a entender Sí, un un poco poquito. eso. Y por el amor yo le doy un sí a mis papás, ¿no? Pues básicamente, eso es como que de manera comparada es lo que espera Dios y que lo cumplió Jesús al 100%. Entonces, Jesús dice, sí hoy, sí siempre y sí para toda la vida. Padre, aparta de mí este cáliz, pero de todos modos te voy a decir sí, si tú no quieres quitarlo. Y pues bueno, la cruz fue el medio. Me voy a atrever a decir esto, quizá circunstancial, Sí. eh, pero al mismo tiempo providencial. No pudo haber otro medio por el que Dios Padre hace que la humanidad recupere el sentido de un sí obediente por amor, ¿no? O sea, aquí lo que más podemos destacar, Padre, más que, o sea, de lo que fue el sacrificio de Jesús es más bien que lo que nos salva es su obediencia, sobre todo, ¿no? O Exactamente, sí. sea, su obediencia hacia el Padre, su obediencia hacia, bueno, pues que genera ese sí, que Él es el sí definitivo, como lo dijo usted, es lo que en realidad hace que la salvación ocurra, más Sí, bien, ¿no? exactamente. Y, por ejemplo, ponte a pensar en la sociedad de todos los tiempos, ¿no? O sea, el que asesina es un no a Dios, ¿no? Claro. El que secuestra es un no a Dios. El que se droga es un no a Dios. El que pierde la virtud de la pureza es un no a Dios, ¿no? En fin, todos los pecados son un constante no. Entonces, si una persona, y tú lo puedes ver en cualquier parroquia, en cualquier grupo juvenil o en cualquier etapa de la vida, una persona que dice, hoy voy a cambiar mi vida y quiero hacer del no un sí, o sea, eh, indiscutiblemente se va a tener que enfrentar a ciertas cosas. Sí. Y ese enfrentarse, esa carga que se lleva día a día de decir nadie me comprende, etcétera, etcétera, va teniendo ciertas consecuencias. En Jesús pasó lo mismo. O sea, Jesús fue a decirnos, sobre todo, pues ni modo, a los fariseos les tocó porque eran el ejemplo perfecto del no en su momento, Claro. ¿no? O de un no un poco ignorante, ingenuo, pero soberbio. Soberbio, sí. Ese fue el pecado básicamente de los fariseos. Exacto. Una soberbia que los cerró a la verdad. Bueno, entonces Jesús trata de mostrar cómo poner en práctica este sí, ¿no? O sea, a la pureza, a la vida, al culto correcto a Dios, la misericordia, la justicia, la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, vino a recordarnos todo eso. Y eso obviamente lo lleva como enfrentarse como un cierto enemigo a todos aquellos que por su forma de vivir, que aparentemente era un sí, pues era en la realidad un no. Y al toparse entre el sí de Jesús y el no de la sociedad, el choque tenía que ser algo que pues iba a terminar a nuestros ojos de una manera brutalmente mal.
Entonces, eso es donde está la cruz, ¿no? Entonces, Dios aprovecha la cruz, no porque quisiera que su hijo estuviera ahí sufriendo, sino porque de alguna manera Dios le dijo, es que si tú no, o sea, si tú no eres obediente hasta el extremo, o sea, no vas a poder con tu sí deshacer todos los no de la historia de la humanidad. No sé si más o Sí, menos me voy dando a entender, porque para mí eso me vuela la cabeza, o sea, porque es como Dios decir, o sea, el Padre decir, la esperanza que tengo en la humanidad la tengo puesta en ti, Jesús, porque tú eres plenamente hombre y en ti se resume toda la humanidad de todos los tiempos, pero también eres plenamente Dios, o sea, eres pues engendrado de mí, ¿no? Entonces, al ser plenamente hombre y plenamente Dios, en ti se cumple todo el plan que tengo para que la humanidad pueda alcanzar una probadita de siglos. y pensando, padre, ahorita como dice, ¿no? O sea, todo lo importante que fue ese sí de Jesús, sobre todo de la forma en que fue la obediencia, que es la gran virtud para, pues, prácticamente salvarnos, literalmente, ¿no? Sí, ajá. Y cómo nosotros, tratando, digamos, copiar esa virtud, podemos saber si estamos siendo obedientes a Dios o no, digamos, tal vez trayéndolo un poquito más a nuestro día a día, ¿no? Porque creo que es una virtud que claramente, siendo lo importante que fue y que es al día de hoy, debemos tratar a lo que estamos viendo ahorita de replicar en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo saber como persona, literal, mi día a día, si estoy siendo obediente o no, también, ¿no? Ok. Primero, eh, antes de pensar en cómo ser obedientes, es primero reconocer que una de las cosas que está viviendo la sociedad hoy es justamente el retar a la obediencia. O Claro, sea, tú lo notas, ¿no? En todos lados. ¿Por qué me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer? En- para poder romper la obediencia, la virtud de la obediencia, se tiene que romper también la figura de autoridad. Entonces, no sé, me da la impresión de que de muchos medios, por muchas maneras, se está tratando de fracturar o de quebrar la figura de autoridad y eso implica romper la figura de autoridad de Dios, ok, romper la figura de autoridad de la iglesia, rompes la figura de autoridad de los padres, rompes la figura de autoridad incluso de los mismos gobernantes, ¿no? O sea, que Dios de alguna manera pone a todos ellos en su lugar para que puedan cumplir un plan específico. Ya si el gobernante no cumple lo que el plan de Dios es, que es la justicia, la verdad, la equidad, etc., pues ya es otro rollo. Ahí es donde se nota la desobediencia, ¿no? Los padres, si no cumplen su rol de padres, están siendo desobedientes en primera instancia ok. a la misión que Dios les ha puesto. Nosotros como hijos, si desobedecemos a nuestros padres, una cosa es hacer un berrinche o lo que tú quieras, ¿no? Por hacer una tontería. Pero otra cosa es desobedecerlos ya tácita y a veces incluso hasta violentamente. Ok. O sea, la autoridad a la iglesia, el desobedecer la doctrina, por ejemplo, y la voluntad de Dios cuando simplemente dices, no, no voy a buscar vivir en paz, sino voy a vivir peleado con todos, ¿no? Por así decirlo, por expresarlo de una manera. Entonces, de ahí se traduce el cómo soy desobediente en la vida real. Ok. Para nosotros los católicos es mucho más fácil entender la obediencia porque Dios nos ha dado los 10 mandamientos, ¿no? Sí. En general a los cristianos y a los judíos pues nos ha dado los 10 mandamientos. Pero los católicos de algún modo, a los 10 mandamientos los vemos como imagínate una alberca en la que, o no, imagínate el mar, Ok. ¿no? El mar en la noche, en medio de una tormenta, pues no sabes ni para dónde moverte porque no sabes si está lejos o no la orilla. Y los 10 mandamientos funcionan como una guía, Ok. ¿me explico? Que nos dice, no te pases de este límite y te aseguro que si lo sigues, vas a llegar a tierra firme, ¿no? Y te vas a salvar, vas a salir de la tormenta. Ya la gracia será a lo mejor el salvavidas y una cuerdita que te esté jalando de ahí, ¿no? Eso sí es Sí. otra cosa. Pero cuando tú y yo nos apartamos de esos 10 mandamientos,
cuando yo conscientemente digo, no quiero cumplir esto que Dios me pide mínimo, ahí estoy siendo desobediente y eso rompe la armonía de toda la creación. Eso tiene una repercusión universal, ¿no? En cosas muy pequeñas. O sea, cuando robo, cuando miento, cuando, incluso eso es lo que te digo sobre la cuestión de la pureza, cuando yo abuso del otro para conseguir poder o fama, o cuando distorsiono la verdad para un beneficio personal, ¿no? Sí. Y en cosas muy simples, por ejemplo, no rendirle culto a Dios el domingo, cosas tan sencillas como eso, ¿no? Ok. O sea, Dios me pide que le dedique un tiempo, bueno, pero yo no quiero, bueno, ya estoy siendo desobediente. Y eso irremediablemente se va a traducir en otras cosas. Si no soy capaz de obedecer a Dios, o sea, soy capaz de desobedecer todo, ¿sí? Ok. Si no obedeces las leyes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y no También. porque son pecados, o sea, no es que sean pecado desobedecerlas, de cierto modo. Depende de las circunstancias, sí, porque entonces pones en riesgo a otras personas, ¿no? Claro. Que es el asunto. Pero si no eres capaz de cumplir ciertas reglas básicas, entonces la obediencia a Dios se va a perder. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ser obediente? Pues aplástate a estudiar si tienes que hacer un trabajo y un examen, ¿no? Eso es obediencia. Lava los trastes de tu casa si te lo pide tu mamá, aunque no te lo pida tu mamá. Eso es obediencia a Dios, ¿no? Y eso santifica. Ok. ¿Qué otra manera de ser obediente? A veces la gente dice, yo voy a misa porque me nace, ¿no? Sí. Que es como, es que creo que a Dios le agrada más cuando voy de ganas. Cuando voy de buena onda, ahora Pues sí. no, fíjate que no. Y deja ponerme berrinchudo aquí en este aspecto, porque ahí es donde a veces confundimos el sentimiento con muchas cosas, ¿no? Pues no, claro que no, porque en el fondo cuando yo voy a misa, cuando yo tengo ganas, yo soy el centro de la misa, ¿no? O sea, yo soy el centro de querer ir el domingo a eso. No salgo de mi egoísmo. Entonces, sí, en mi egoísmo sigo siendo desobediente al mandato de Dios. Okay. Pero es que sí fue a misa. Pues sí, fuiste a misa porque quisiste, pero todos los demás que no fuiste, de todos modos rompiste el mandamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechas más y cómo vale más a Dios? Cuando rompes tu soberbia o rompes tu egoísmo, tu egocentrismo que te dice, no vayas. Ok. ¿Sí? Entonces, a mi parecer, y eso es a lo mejor una opinión muy personal, y me parece que no me equivoco en ello, cuando alguien dice, voy a ir a misa, pero no tengo ganas de ir a misa, hoy de plano no se me antoja para nada escuchar al Padre, estar ahí sentado 30, 40 minutos, porque la gente es hipócrita, lo que tú quieras, que son como los pretextos que ponen muchas personas. O sea, si yo soy capaz de salir y quebrar ese cascarón de mi autorreferencialidad, como dice Papa Francisco, entonces ya estoy siendo obediente a Dios, ¿no? Y va a ser más fácil escuchar su voz. Okay. Entonces, tiene más mérito. Ahorita se me vino mucho a la mente que con lo que mencioné al final de la misa y así, creo que ahorita lo que está complicando mucho el tema de la obediencia, porque como dice, ya no es solo una... O sea, ya no va desde la desobediencia tradicional a los padres o a los maestros o cosas así, sino que ya va como mucho más fuerte, ¿no, padre? Y ahorita creo que hay una frase como que muy famosa, ¿no? De que mientras no haga daño yo y no le haga daño a nadie más, pues yo ¿por qué tengo que obedecer? Y imagínense, ¿no? Oye, pues a nadie le hace daño si yo... si yo he hecho una mentirita, pues X, no pasa nada. O si yo me pongo una borrachera o una peda ahí en cualquier fin de semana y no le pasó nada a nadie, pues Ajá. X, ¿no? Es mi dinero, yo lo gasto. Mi dinero, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que empieza mucho esta frase como de, pues mientras yo no le haga daño a nadie, ¿a ti qué te importa? O a Dios qué le importa, Él está a gusto, yo lo amo Ajá. mucho y pues yo así me la llevo con Él chido, ¿no? Entonces, como que siento también que viene mucho de la parte de más que el sacrificio, como que siento que es gente que tiene miedo de perder su felicidad, ¿no? Como claro, porque piensa, sí. Como que dice como que, ¿sabes qué? Es que yo, como dice, yo no quiero ir a misa este domingo, yo no me siento a gusto y pues, Dios no creo que quiera que esté no a gusto, infeliz ahí exacto. Con la gente hipócrita a mi alrededor. No, yo mejor le rezo aquí derecho. O sea,
¿cree que la obediencia y la felicidad son contrarias o van de la No, mano? no. Lo que pasa es que más bien el concepto de felicidad que tenemos, pensamos que hacer todo a mi antojo y cuando yo quiero, eso me va a traer felicidad. Ujú. Y en realidad no. Si nos ponemos a revisar un poquito el concepto, o más bien la experiencia de felicidad de los santos y de los que realmente alcanzaron la plenitud de su propia vida, y creo que incluso San Pablo refiere de alguna manera cuando dice, mi conciencia nada me reprocha, es justo ahí. Eh, la felicidad es la, que la conciencia no te reprocha nada. Ok. ¿Sí? O sea, cuando llegas al punto en el que Ok. tu conciencia está en paz con Dios porque has sido obediente, ¿sí? Ok. Entonces descansa tu ser y es cuando eres verdaderamente pleno. Y entonces entiendes que en la obediencia hay libertad. ¿Sí? Ok. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque al ser obediente ya sé que estoy viviendo eh, lo que está mejor, no solo para mí, sino para otros. Entonces, como estoy haciendo lo correcto, ya no hay un conflicto interior, entonces descanso. Claro, optar por por la conciencia que esté en paz, eso significa que tengo que dejar de lado ciertas prácticas. Y por eso se Sí. asustan muchas Sí. personas diciendo, es que si yo obedezco a Dios, me va a quitar libertad y por lo tanto dejo de ser libre. No, más bien hay una distorsión en el concepto de libertad. Y es que es muy interesante esta pregunta que de verdad que haces. Si los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se animaran como a ser verdaderamente felices, entenderían que la obediencia no es solamente seguir reglas a Dios, sino más bien, ¿qué tal si transformamos el concepto de obediencia a Dios como el concepto de fidelidad? Ok. O sea, si te fijas, Jesús nos enseña que obediencia es la absoluta fidelidad a Dios. De ahí que el que es plenamente fiel tiene una conciencia absolutamente limpia, en lo más que puede, ¿no? Y en esa tranquilidad de conciencia, la fidelidad da libertad, ¿sí? Da paz, da descanso en el corazón. Y es cuando experimentas más plenamente el amor de Dios, ¿no? Y ahora sí dices, claro que no voy a cambiar este amor que siento por regresar de nuevo a ciertos comportamientos, ciertas actitudes que me van a esclavizar. Y es cuando se entiende perfectamente que el hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y las veces que quiero, es esclavitud, ¿no? Ya. Y ahí es donde viene la insatisfacción de la persona. Los jóvenes por eso son tan infelices en muchos sentidos. Pregúntate a muchos de tus compañeros o amigos de la universidad o no sé, que están buscando esa felicidad y la buscan en fiestas y eso no está mal. O sea, Sí, sí, sí. o sea, también a mí me gusta, Salir de fiesta, o sea, padre. no, ojalá pudiera salir de fiesta, pero me refiero a que también me gusta como celebrar o estar, Claro. o sea, no me limita nada a eso, ¿no? Pero muchos jóvenes en ese vacío que sienten, de, pues sí, la infelicidad que experimentan, es llenarlo con esclavitud que es la desobediencia, tal cual. Ahora, mencionabas esto de no le hago daño a nadie. Pues es justamente parte del misterio del mal. Esa pregunta me la hicieron en un retiro hace poquito. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sí, muchas ¿No? veces. Sí, una ¿Qué va pregunta. pues, justamente porque una persona decidió ser infiel a Dios o a su conciencia y por buscar poder, riqueza, ser ambicioso, su pecado, que aparentemente no hizo daño no hizo ningún daño a nadie, termina por afectar a otra persona del otro lado del mundo. Entonces, Claro. sí hay una repercusión universal misteriosa, pero real, de mis acciones al otro. Entonces, las cosas buenas que yo haga sí van a tocar a alguien más, pero también las cosas malas que yo haga le van a afectar a alguien más, Entiendo. ¿sí? Porque mi libertad mal usada, en mi infidelidad a Dios, en mi desobediencia a Dios, necesariamente va a tocar a alguien. Y la prueba es Jesús, o sea,
la infidelidad del pueblo, la infidelidad de los fariseos, se tocó a Jesús en estas acusaciones y que lo llevaron a la cruz tal cual, ¿no? O sea, lo que dice, y es muy valioso eso, o sea, la obediencia nos lleva a muchos aspectos positivos para nuestra vida, ¿no? O sea, uno, como dijo, la conciencia tranquila, o sea, de inicio, o sea, la paz en nuestra conciencia. Dos, el tomar nuestra responsabilidad como seres humanos, ¿no? También. Y tres, a llenarnos del amor Sí. que Dios tiene para nosotros, ¿no? Sobre todo pensando en que, ahorita que decía, los jóvenes de ahora, ¿qué vemos? Yo lo que he visto en todos lados, pues es lo que tanto nos prometían o se prometía a los jóvenes de que, ¿sabes que ya sin Dios tú vas a ser contento? No hay ataduras, no hay reglas, no hay problemas, tú así deshaz y no pasa nada. Sí. Pero ves que después eso pone un vacío en el corazón muy fuerte de las personas. Y como dice, no viene de una libertad falsa que después te hace esclavo de tus deseos, tus pasiones, lo que sea. Exactamente. Entonces, creo que al comprender esto, y como lo explica Padre, nos enseña mucho de por qué, además de que como Dios lo que nos dice, igual usted dirá si no, yo creo que sí, lo que nos dice y lo que nos hace hacer es, lo que nos enseña es para que seamos lo que Él quiere que seamos, ¿no? Exacto, ajá. O sea, es para que su plan sea hecho en nosotros, ¿no? Sí. O sea, y Jesús la verdad es que siempre fue como que muy claro, pero también muy claro no solo como que en qué hacer y qué no hacer, sino por qué no. O sea, porque eso iba a demostrar un amor, el amor que el Padre tiene para nosotros, ¿no? Sí. O sea, como que me gusta mucho este lado de entenderlo de esta forma, ¿no? Si también más o menos lo vea como de este estilo, ¿no? O sea, y así. Pero ahorita ya, entonces, pasando por este lado, ¿cómo puedo yo diferenciar siendo un joven o una persona, no sé, ¿no? Que tal vez no lo tiene muy claro, entre lo que Dios quiere para mí y lo que yo quiero para mí, ¿no? Okay. Y por qué entonces, igual ahorita reforzando un poco la idea, renunciar a lo que yo quiero para mí. Pues Okay. si para mí es para mí, pues ¿qué tiene, no? Sí, O sea, está muy padre la pregunta porque tú ahorita diste la raíz de la respuesta. O sea, Dios a cada uno de nosotros nos ha pensado en plenitud, ¿no? A Dylan lo ha pensado para que sea feliz y pleno así. Bueno, pensamos que nos puso un molde y ese molde nos limita, exacto. ¿no? Y no es así. O sea, ¿cuál es la imagen que Dios ha tenido para ti, para mí, para todos? Es la de llegar a ser santos como Jesús. O sea, ¿en qué sentido? A ser capaces de amar al otro en plenitud. O sea, creo que todos de alguna manera nos hemos sentido enamorados en algún momento de nuestra vida y entendemos lo bonito que se siente esa dinámica. Ahora, eso imagínate sentirlo, pero infinitamente, así, sin límites. Esa es la imagen de Dios que tiene para cada uno. O sea, un desborde de amor tremendo. Claro. Entonces, la idea de Dios es que yo en mi vida pueda hacer visible en mis pensamientos, en mis emociones, ese amor infinito, pues en todo, hacia mí. Entonces, de ahí que no hay como una, o sea, no es que Dios diga, es que Dylan tiene que hacer esto y tiene que ser esto para que sea feliz. Ok. O sea, te dio libertad. Sí. Y entonces quiere que ejerzas esa libertad para que tú busques esa plenitud de amor. ¿Me explico? No sé si va por, o sea, si me doy a entender en esta respuesta, porque mientras más fiel a Él seas, más amor experimentas. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ojo, digo experimentar y no sentir, ¿ok? Ok. Porque a veces la imagen de Dios que nos pide llegar a ese amor tremendamente excesivo, así desbordado hacia nosotros. Por ejemplo, está Santa Gema Galgani, que esta santa se la pasó enferma y sufriendo de alguna manera, o Santa Teresita, que al final murió de tuberculosis, o muchos santos y místicos que han sufrido enfermedades tremendas, y uno puede decir, ¿esa es la imagen del amor de Dios para ellos? No, no como tal. O sea, Dios no quiere la enfermedad o la muerte o el dolor en sus hijos, pero
cuando alguien se atreve a ser plenamente fiel, es capaz de entregar todo con tal de alcanzar el amor. ¿Me explico? Porque entendemos entonces que nuestras acciones no van a ir en función de lo que yo quiero o no, sino lo que me permita ser verdaderamente libre. Ok, ¿Va? ya. Entonces, eso no significa que tú no tengas o no puedas ir al cine, irte a echar unas chelitas con tus amigos, claro, con moderación, ¿no? O sea, eso no significa que no disfrutes la vida con tu familia. O sea, y además porque en el fondo la clave de todo esto es, y esa es la parte más bonita, que hay un clic que se siente, que se percibe en la persona, como si coincidiera lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, igual, insisto, Santa Teresita, con su enfermedad, es más, ya sé, Carlo Acutis, Ok. ¿sí? Cuando le dicen que está enfermo y que es irremediablemente enfermo y que va a morir, su expresión, estoy destinado a morir. O sea, a lo mejor no lo percibimos, pero en el fondo lo que él ha descubierto es el plan de Dios en su vida, ¿no? ¿Dios le manda la enfermedad? No. Le llega esa enfermedad por el pecado de otras personas Claro. que circunstancialmente llegan a él, ¿no? Esa es la cruz a la que va a ser clavado, ¿me explico? Ok. Entonces, ¿qué hace Carlo? Siempre fue obediente, pero ahora más en ese momento en el que podría decir no a Dios, le dice sí, ¿no? Y es cuando él hace vivo el plan de Dios para él. O sea, ¿qué imagen quiero para ti? La plenitud del amor. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé que diciéndole sí a Dios en mi enfermedad, voy o sea, he descubierto para lo que he nacido. Ok. ¿Me explico? Sí, Sí. ahorita toca un tema importante sobre todo, porque es lo que es el famoso plan de Dios, ¿no? O sea, porque no quiero que la gente se vaya a confundir algo, ¿no? O sea, yo lo que he visto es como que, o sea, como dice, Dios no nos va a mandar una enfermedad, ¿no? De hecho, viene circunstancialmente por la parte de, pues, el pecado en el mundo, ¿no? Y pues que también que al final la naturaleza, pues, ya corre su proceso. Pero al final de cuentas, lo que Dios quiere para nosotros es que, aunque lleguen las circunstancias que nos pueden afectar, que nos pueden doler, como dijo, tomar las acciones que nos hagan completamente libres, aún en nuestra situación difícil, ¿no? Sí. O sea, no, como dice, o sea, no, imagínense, llegó un problema difícil, ¿no? Por ejemplo, alguna pelea en la familia, alguna, no sé, situación complicada, pues lo que me hace verdaderamente libre no es irme a emborrachar y a olvidar de las penas, sino al revés, como que empezar a afrontar con quien me ama esa situación, que es lo que me va a hacer verdaderamente libre, porque es el que me va a ayudar a superarlo, el que me va a ayudar a sanar esa herida que está dejando en mí y sobre todo me va a ayudar a salir adelante, ¿no? Así es. Más que lo que sea un deseo o un vicio que tenga que no me va a tener eso. Entonces, el plan de Dios, a lo que ya me dice, lo que nos dice Padre, como que me gustaría que la gente lo entendiera es, el plan de Dios es que nos sintamos acompañados, llamados por Él y que seamos libres siendo obedientes a su mensaje. Sí, ¿no? o sea, la obediencia te va a dar libertad, porque al saber que haces lo correcto, te va a hacer enfrentar muchas situaciones. Entonces, ya entiendes que la enfermedad no es culpa de Dios, ya Exacto. entiendes que el accidente que me pasó o que le pasó a un la ser pérdida de querido, un familiar, la pérdida no es cosa de Dios, exacto, sino que son libertades o sea, son, lo voy a decir así, libertades desobedientes, ¿no? ok, Que al chocar unas con otras, pues llegan a sucede, cruces como estas, claro, ¿no? Pero si entendemos que entonces, si la felicidad es la tranquilidad de la conciencia, entonces, cuando tú dices, es que yo siempre he sido bueno, o sea, yo siempre he sido fiel a Dios, ¿por qué me llega esta enfermedad? Ni siquiera eso te va a molestar. ¿Por qué? Porque eres tan feliz en Dios, ¿sí? Eres tan feliz en Dios que entiendes que eso, como no es culpa de Dios, simplemente ha permitido que suceda y que va a sacar algo mucho mayor de él. Y por eso me acordé de Carlo Acutis, justamente por eso, porque me atrevo a decir que Carlo, en el momento de que le dijeron, te vas a morir, fue plenamente feliz, porque su conciencia no tenía nada que o sea, no había nada en él que le dijera,
eres culpable de algo, ¿no? Y simplemente se entregó a Dios, Ok. ¿sí? Esa fue su máxima libertad, ¿sí? Su máxima fidelidad y su máxima muestra de amor. Porque Dios le estaba mostrando su máximo amor hacia él. No, ¿sí me Sí, explico? sí, claro. Y de hecho, ahorita que menciona Carlo, pues qué importante también es la obediencia, porque así como los muchos nos a Sí. Dios conllevan cruces fuertes en la vida de otras personas, los muchos sí también pueden llevar el que las personas puedan seguir el plan de Dios en su vida. O sea, Carlo, Sí, por sí. ejemplo, imaginando ahorita, ¿no? Tantos jóvenes que han sido influenciados positivamente por su Efectivamente. testimonio, por Sí. su vida, por su obediencia, ¿no? Efectivamente. Ya llegaste al punto al que quería llegar. Sí. De verdad. Porque de eso se trata. Si yo de una manera mística lo puedo entender la vida, me voy a dar cuenta de que sí, cada vez que yo le he dicho no a Dios, contribuyo al mal del mundo. Perfecto. Pero cada vez que yo le digo sí, también tiene un sentido reparador en la humanidad, ¿no? O sea, Exacto. el sí que tengas hoy sí repercute para bien en otros, porque también sana. O sea, es la parte de la gracia de tu sí, que va reparando el daño de muchos no. A mí me ha encantado ver eso desde que estaba en el seminario. No sé por qué de diantres llegué a esa, o alguien me dijo, no me acuerdo, pero se me hizo muy, muy bello comprender esa parte, ¿no? ¿Por qué me levanto temprano? ¿Por qué me pongo a estudiar? ¿Por Ok, qué, no sé, ¿no? ¿Por qué me pongo a escuchar, ahora ya como sacerdote, las confesiones? ¿O sí? Ah, pues porque mi sí se trata de deshacer, ok. ¿sí? De eliminar el efecto del no de otras personas. Entonces, yo también me uno a Jesús en la cruz en ese aspecto. Todos, no más el sacerdote, ¿no? Claro. Lo que dice San Pablo, para que completemos lo que falta a la cruz, lo que completar en nuestra carne, lo que falta a la cruz de Cristo. Y sí, o sea, cada vez que yo trato de ser fiel, voy a hacer que otras personas tengan una visión distinta de cómo seguir a Dios. Y es lo que hacen los santos. O sea, de todos estos jóvenes que han sido tocados por el sí de Carlo, Claro. o sea, es tremendo, ¿no? Sí, sí, Y sí. también por el de Pier Giorgio, que Para también me Arturo. encanta su historia. Y estoy seguro que en el momento que él se entera de que se enferma por estar atendiendo probablemente a los enfermos y pobres de Turín, me parece, estoy segurísimo que él no se puso, ay, ahora ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? No, ese estoy Sí. haciendo el bien. No, 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 al contrario. Más bien fue como un, gracias Señor, porque me has permitido dar la vida, ¿no? En fidelidad. O sea, y me estás poniendo ahora la oportunidad de entregar la vida absolutamente como Jesús, ¿no? Ahorita que mencionamos todo esto, padre, creo que algo muy importante es, y que me llamó mucho la atención, investigando para el episodio y todo, por ejemplo, en México tenemos, según se dijo en la última encuesta del INEGI, 97 millones de personas que se consideran católicas, ¿no? Pero entre otras encuestas también ha salido que de esos millones de católicos, digo, hablando por ejemplo aquí en México 97 millones, y en Latinoamérica en general, solo el 44% de los católicos en realidad se considera practicante. Prácticamente. O sea, y practicante vamos a pues una persona que, imagínense, va a misa, que tal vez pues sí hace oración constante, que tal vez sí obedece los mandamientos y todo, ¿no? El demás pues no se considera practicante. Y entonces creo que aquí entra mucho no sé si decir moda o una tendencia que ha pasado en los últimos años que es, yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Ajá, sí, sí, Y, justo. y entonces ahí yo siento que se puede perder un poquito por la parte de que pues tú estás perdiendo como una guía muy importante en este tema de lo que hablamos, ¿no? De la obediencia, del mensaje de Dios, del plan que tiene para nosotros. ¿Qué piensas sobre esta tendencia y sobre todo sobre esta forma de ver, pues, la relación con Dios, Padre? O sea, siendo Sí. católico prácticamente, ¿no? Mira, Católico. es multifactorial esta Sí, cuestión. Me voy a enfocar más en este sentido de que sistemáticamente se quiere destruir toda figura de autoridad. sí, Y por ese lado se trata muchas veces a la iglesia de difamar, ridiculizar, hacerla ver poco creíble, ¿no? En el fondo hay una confusión entre moralidad y verdad, ¿sí? Y eso es como un gran defecto. Pensamos que una persona, por
no sé, ser un mal ejemplo, por vivir mal o equivocarse, supongamos que veamos los fariseos. Jesús les dice, hagan lo que les diga, pero no imiten sus obras. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos tienen la verdad, o sea, Jesús reconoce que ellos tienen una doctrina correcta, ¿sí? Y en esa doctrina correcta, la diferencia es que no la practican, ¿sí? Pero nos da a entender con esa sentencia de que la moralidad de mis actos, o sea, mi vida si es buena o mala, no destruye la verdad que sostengo, ¿sí? Entonces en la iglesia, sí es cierto. Al principio te decía que vengo de una familia que no es muy creyente o practicante. Del lado de una parte de mi familia, no voy a decir para no quemarlos, si tal cual es así como que constante la iglesia es esto, la iglesia... Y yo crecí con esa idea. La iglesia es el opio del pueblo, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí, Cosas sí. por el estilo. Es para los tontos, para los Sí. que se dejan llevar sin pensar, etcétera. Y la verdad es que con el tiempo Dios me fue llevando para sanar esa parte y yo decidí, y la verdad es eso, o sea, yo decidí dar ese brinco de confiar en la iglesia. ¿Por qué? Porque entendí, ahorita no vamos a hablar mucho de eso, pero en mi razonamiento lógico comprendí que si quería estar bien con Dios tenía que estar bien con la iglesia. Pero independientemente de eso, eso me llevó a entender que la iglesia, con todos sus errores o con todas sus faltas de autoridad, independientemente de eso, no significaba que estuviera equivocada, ¿sí? Sino que tenía el depósito de la verdad. Y que si ella tenía el depósito de la verdad, si Jesús la había fundado para confiar en ella y poner esa verdad inalterable en cualquier época, en cualquier circunstancia, entonces la iglesia iba a ser el punto de referencia para poder entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso vale la pena confiar en la iglesia. Aún cuando seamos muchos los mensos y malos que estemos dentro de la iglesia, ¿me explico? Sí. Si yo doy ese salto de fe, o sea, ese brinco de confianza en Dios y en su iglesia, te aseguro que la paz llega, ¿sí? Y estaré seguro de que no me voy a equivocar en mi camino. Sí, la iglesia aparentemente puede ser así como que desconfiada de repente en ciertas cosas, atrasada, ¿no? Pero no es que sea atrasada, sino que va con pie de plomo, o sea, trata de estar segura, y claro, el mundo que va acelerado, pues la iglesia, justamente eso es un signo de la veracidad de la iglesia, el decir, a ver, yo no voy con las modas ni con las épocas, yo voy con la verdad, y la verdad no cambia, ¿sí? Entonces, por eso vamos lento, pero seguro, ¿sí? Y creo que también, o sea, es bueno entender esto porque San Pablo, en este mes pasado, fue una de las palabras que más me gustaron en una de las misas, no recuerdo qué fecha, pero una de las lecturas dice San Pablo al final, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y se me hizo tremendamente revelador, porque no está diciendo, mi doctrina es fundamento de la verdad, no está diciendo, la Torá, porque no existía la Biblia como tal en tiempos de San Pablo, la Torá es fundamento de la verdad, no son los profetas, no es David, no es Salomón, no es Moisés ni la ley, sino la iglesia, ¿sí? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Quiénes? Los bautizados. ¿Y quiénes son los que llevan las riendas de la iglesia? Nosotros los apóstoles, diría San Pablo, ¿no? Entonces, porque nosotros, Dios nos ha revelado la verdad y eso es lo que les hemos transmitido. Si se pierden de eso, duden todo. De hecho, también San Pablo dice, si un ángel bajara del cielo y les diera otra doctrina distinta a la que yo les he predicado, no le crean. ¿Sí? Y eso es, o sea, no, si ustedes le hacen caso a eso, desobedecen la verdadera doctrina, ¿no? O sea, el fundamento y columna de la verdad que es la iglesia. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, chistoso. Entonces, eso es como que lo que debería como ayudarnos a entender de por qué sí la iglesia es importantísima y es cada vez más necesaria. En un mundo que gira y se mueve por todos lados,
la única forma de yo entender algo estable es a través de la iglesia. Y yo, si a mí me preguntas, no porque sea padre, yo si yo fuera, no, si yo no fuera sacerdote y si yo llevara una vida de piedad y practicante en la iglesia, o trataría de ser constante con la iglesia, o sea, decir, va, si la iglesia lo afirma, yo lo reafirmo, ¿no? Si la iglesia me dice que no es, por ahí no es. Ok, Sí. ok. Obviamente va a haber quien diga, es padre, Padre, pues, está loco. Está loco. Sí, sí estoy loco, lo siento, pero sí me emociona eso, la verdad. Pues Habrá ¿cómo quien, negarle esa parte? habrá quien diga, el padre ya estaba senil, ¿no? No te creas, Sí. pero, Ya voy para allá, pero... ¿Usted considera, padre, para quien diga, no, pues yo, o sea, yo quiero mucho a Jesús, igual, pero entiendo igual, sí. A ver, al final de cuentas, quien ama a Jesús tiene algo de influencia en la iglesia, porque al final, si conocemos a Cristo, es por los testimonios que vienen de su iglesia, también, ¿no? O sea, sobre todo, que es lo que hablamos en otro episodio, ¿no? O sea, conocemos a Cristo por quienes dieron su vida para que nosotros hoy tuviéramos esta fe, ¿no? ¿Usted considera, padre, que para alguien que tal les diga, no, pues yo no, ¿es posible amar a Jesús sin, ¿cómo decirlo? No voy a decir sin amar a la iglesia, pero sobre todo sin hacerle caso a lo que nos ha guiado y enseñado la iglesia? Yo te diría que no. O Ok. sea, aparentemente sí, y te puedo decir, pues sí, o sea, vives una vida de virtud y todo, ¿no? Sí. Y va, o sea, te diría, bueno, te concedo el beneficio de decir, amas a Jesús y vives bien, pero no vives en plenitud, ¿no? Ok. Porque al final de cuentas te hace falta entrar en comunión con el otro. Y la iglesia es el punto más alto de comunión con la humanidad. Claro. Eso por una parte. Pero además, el hecho de no hacerle caso a la iglesia es ser desobediente a Cristo. ¿Sí? Ok. Eso es muy importante entender. Sí, es una realidad. Ok. Porque Jesús les dijo a los apóstoles, quien los reciba a mí, quien los reciba a ustedes, me recibe a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Sí? Entonces, el hecho de no estar con la iglesia, no me refiero a ser un borrego inconsciente. Claro. No, me refiero a alguien que pueda aportar a la iglesia todos sus dones, sus carismas, todo su raciocinio y toda su voluntad para la caridad, la misericordia, el culto, etcétera, etcétera. O sea, si no haces eso, estás rechazando a los apóstoles. Padre, pero ¿cómo es posible que yo pueda decir que yo rechazo a los apóstoles si yo hago las cosas bien? Porque no hay, o sea, no hay otra lógica que pueda decirme lo contrario. O sea, si Jesús pone a Pedro, independientemente de si diferimos en su primado o no, que es la autoridad que tendría Pedro sobre todos los demás. O sea, si pone a Pedro y pone a los apóstoles y les dice a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego en Pentecostés les da esta autoridad de perdonar los pecados, en la última cena les da la facultad de consagrar el pan y el vino para hacer el memorial de su cuerpo y de su sangre, si les da la facultad de sanar enfermos, de expulsar demonios, de bautizar, ¿no? O sea, si a ellos les da eso, y los apóstoles lo fueron transmitiendo de generación en generación, y esas generaciones los han transmitido hasta nuestros días, rechazar eso es rechazarlos a los apóstoles. ¿Me explico? Okay. O sea, no hay punto medio. O sea, ¿sí? O sea, rechazar lo que hemos recibido es rechazar lo que los apóstoles recibieron. Okay. Y el rechazar eso es rechazar a Cristo mismo. Entonces, es una, podríamos decirlo en filosofía, es una falacia. Sí. Es un sofisma, que es algo que se disfraza de verdad, pero no lo es, ¿no? Creo que es algo que muchos no tienen muy en cuenta, ¿no? Que Cristo nos deja una iglesia, ¿no? Y nos deja la iglesia para guiarnos y para que estemos con Él. A veces tenemos esta idea de, yo lo llamo así, un Jesús hippie, que es todo amor y paz, ¿no? Que no me va a exigir nada, pero es que entendemos mal todavía esta parte de que Dios me quita libertad y Dios me va a restringir en lo que yo puedo hacer o desear, ¿no? Pero es algo muy natural
Es más necesario dejar a un lado cosas cuando yo decido por otras. Okay. Y es verdad, o sea, no veo a un jugador de fútbol enojarse porque no lo dejan jugar con las manos. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando sigues a Jesús, o sea, obviamente que aparenta ser una exigencia de Jesús el que me pida que deje a un lado ciertas cosas. Y eso es lo que a la gente le da miedo, como darse cuenta de que para entrar en la vida eterna se necesita soltar otras, Okay. ¿sí? Otras cosas que me impiden dirigirme hacia eso. Entonces me hago esta falsa idea de Jesús que solo es misericordia y que deja a un lado la exigencia porque quiero que este Jesús solamente justifique mis decisiones, justifique mis acciones y me deje hacer lo que yo quiera, pues, básicamente, ¿no? Padre, digo, ya igual para finalizar un poquito, ¿no? Toda esta parte que creo que ha sido súper interesante. Sí, creo que hemos me emocioné, ¿no? filosofado bastante. ¿Qué le puede decir a alguien que hoy siente como que ha tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no? Por seguir a Cristo y que tal vez siente tal vez un poco desmotivado? Porque, a ver, al final Jesús mismo lo dijo, ¿no? O sea, sepan que si ustedes los odiaron, a mí me odiaron primero, ¿no? Y Jesús nos recalcó muchas veces que íbamos a ser perseguidos incluso por seguirlo. Y tal vez en el contexto actual no significa, al menos aquí donde estamos nosotros, como que, sí, como que temer por nuestra vida o así, ¿no? Pero el ser perseguidos muchas veces puede ser también la parte de, pues, que muchas amistades se vayan, que tal vez tengamos discusiones constantes con gente que tal vez no está de acuerdo con nosotros, que tal vez tengamos que, no sé, hacer muchas cosas que no vayan con el mundo, ¿no? O sea, ¿qué le puede decir a alguien que tal vez hoy siente como que le es complicado seguir, ¿no? Motivado con esta parte, ¿no? Bueno, si vas a seguir a Jesús solo, o sea, por tu cuenta, claro que vas a sentir que el mundo se te viene encima. Pero para eso también está la iglesia. Acércate a la iglesia. O sea, Claro. Somos una familia, ¿no? Y sí, o sea, no existe parroquia perfecta, no existe padre perfecto, no existe comunidad perfecta, pero al menos somos una comunidad que quiere o aspira a un mismo fin, ¿no? A un mismo ideal, que es vivir la santidad. Entonces, si piensas que estás solo, acércate donde están las personas que miran hacia el mismo lado que tú. Si sientes que tienes que renunciar a otras cosas, o sea, el entrar en comunidad también y en comunión con los demás también te va a ayudar a entender de que sí, a lo mejor has perdido ciertas cosas, ciertas personas, pero que en realidad hay muchas otras que van a ser una ganancia para ti, que también han vivido lo tuyo, lo que estás viendo tú, ¿no? Y hacerse fuertes unos con otros. ¿Para qué? Para siempre recordarnos mutuamente de que vale la pena el seguir optando por Jesús. Ojo, digo optar y no renunciar, ¿no? Porque al optar por Jesús, pues eso, o sea, voy a tener que soltar cosas de mi vida. Ok. Pero si yo tengo conciencia de que no es una renuncia, sino una opción, se vuelve todavía más fácil decidir a ser fiel y obediente a Jesús, ¿no? Ok. Entonces, yo le diría eso, o sea, Sí. como una entrada. Ya lo demás, creo que sería muy osado de mi parte querer dar una respuesta como exhaustiva de esto, porque Dios es sorpresivo. La verdad es que déjate sorprender. Ok. Sí, déjate sorprender. El sí que tú le digas hoy va a repercutir en algo más grande para ti después y para otros más, pero déjate sorprender. No te asustes, no tengas miedo de dar el paso. Sí, a veces nos van a llegar crisis y no sé, o sea, quienes me conocen pues han sabido también que he tenido crisis, momentos de desolación, pero eso, en el fondo soy consciente de que la luz de Jesús es mucho más fuerte y que todo pasa, Okay. ¿sí? Y que estando en la iglesia somos una verdadera fuerza, ¿sí? Y no una fuerza cualquiera, somos una fuerza de Dios, una fuerza de Dios, fuerza de Dios. Eso le diría. Pues yo creo que nos vamos con muchísimos aprendizajes el día de hoy, padre. Ahora sí que no queda más que agradecerle por haber estado aquí con nosotros. No, yo soy el agradecido, de verdad. Muchas gracias por esta confianza. Para mí ha sido un gozo. No, hombre, padre, pues para nosotros más todavía, ¿no? Y ojalá que, así como a nosotros nos ha servido, ojalá que a la gente que nos escucha le haya servido igual. ¿Algún último consejo, padre?
en este tema que hemos hablado ya para despedirnos, algo que quisiera No, dejar. pues que le dejes entrar la felicidad de Jesús en tu vida. O sea, no hay otra manera de poder enfrentar este mundo si no dejas que la alegría de su palabra, de su verdad, o sea, ojo, la de Él, entre y transforme. O sea, si no le das chance de verdad en ningún aspecto de tu vida, jamás vas a poder llegar a ser pleno, feliz, libre, como tú esperas, como tú anhelas. Pero si una vez que tú le dices sí a Jesús, sí al Padre, sí al Espíritu Santo, o sea, esto va a transformar de lleno tu corazón y te va a hacer ver el mundo de una manera renovada y distinta. Wow, pues no queda, yo creo que ojalá alguien pueda pues, recibir esta parte, Padre, y ver cuál es el verdadero plan de Dios para su vida y sobre todo la felicidad que le puede traer la obediencia a lo que hablamos hoy. Pues no queda, amigos, más que pues de nuevo agradecerle al Padre por estar aquí con nosotros y a ustedes por escucharnos. Créanme que no los damos por sentados. Muchísimas gracias por estar aquí y si llegaron hasta el final de este video, pues déjanos en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó. El Padre dijo alguna orejía o no, ya nos dirán Sí, no, ustedes. ya me dirán ustedes, por favor. Pero sobre todo, pues ya saben, denle like, suscríbanse, ya saben que pueden verlo en video en YouTube y pueden escuchar el audio en Spotify, también estamos por allá. Si tienen alguna sugerencia también la pueden dejar por acá y muchísimas gracias de nuevo, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, amigos. Muchas gracias.